Fui una esposa infiel y engañé a mi esposo durante un viaje corporativo a Cancún con un pasante 9 años menor. Pero él puso un rastreador y una cámara oculta en mi bolsa, grabó todo y me humilló frente a todos. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Me llamo Juliana, tengo 33 años y trabajo como coordinadora de atención al cliente en una empresa de turismo en el centro de Monterrey. Estoy casada con Ricardo, de 37 años, ingeniero civil, un hombre al que toda mi familia siempre ha admirado por su dedicación, honestidad y dedicación a nuestro matrimonio. Cuando nos casamos hace 7 años, creí haber encontrado el equilibrio perfecto. Él era estable, yo más espontánea y juntos formábamos una pareja completa. Sin embargo, con el tiempo, esta estabilidad se convirtió en una rutina predecible, casi asfixiante. Me despertaba y ya sabía cada paso del día. Café, trabajo, mensajes rápidos en la comida, cenas tranquilas en casa y series antes de dormir. No hubo sorpresas, se acabaron las mariposas en el estómago. Fue en este escenario que se formó la brecha que, sin darme cuenta, se amplió hasta destruir lo que teníamos. La empresa en la que trabajo organiza una reunión cada 2 años para celebrar los logros alcanzados. Esta última sería especial. 4 días en Cancún, alojándome en un resort frente al mar, con todos los gastos pagados, con fiestas temáticas por la noche y excursiones diurnas. Estaba emocionada simplemente por romper con la rutina, pero no tenía ni idea de que este viaje cambiaría el curso de mi vida para siempre. Un mes antes de partir, se unió al equipo un nuevo becario, Diego, un estudiante de negocios de 24 años. Era todo lo que faltaba en mi vida diaria. Energía, buen humor, conversaciones informales y una mirada que siempre parecía esconder secretos. Empezamos a interactuar a través de tareas laborales, pero poco a poco las conversaciones adquirieron un tono más personal. Sabía que era peligroso, pero esa atención despertó una parte de mí que creía latente. Diego elogió mi apariencia, diciendo que parecía mucho más joven de lo que era, y cada comentario que hacía me hacía sentir más vulnerable. Llegó el viaje, y con él, la tentación en estado puro. Ricardo no pudo ir, al fin y al cabo, era un evento de empresa y no había acompañantes. Me ayudó a empacar, me deseó buen viaje y me dio un beso largo en la puerta. En el aeropuerto, Diego se acercó más de lo necesario, haciendo bromas y comentarios que solo nosotros dos entendíamos. Sentí un calor que me recorría el cuerpo, y en el fondo sabía que estaba cruzando una línea invisible. La primera noche en el resort, después de una cena comunitaria con todo el personal, hubo una fiesta en la playa. Música a todo volumen, luces de colores reflejándose en el agua, olor a mar y alcohol. Diego me ofreció una copa y acepté. Charlamos, reímos y bailamos. Tenía una forma sutil de tocarme, como si quisiera poner a prueba mis límites, y en lugar de alejarme, me dejé llevar. Al terminar la fiesta, algunos del grupo se fueron a sus habitaciones, pero Diego me invitó a ver su balcón. Sabía que debía negarme, pero acepté. En el balcón, el sonido lejano de las olas creaba un ambiente hipnótico. Hablamos un rato más, y entonces él se inclinó, besándome intensamente, con confianza, como si supiera exactamente lo que quería. Mi cuerpo respondió antes de que mi mente pudiera protestar. Entramos en la habitación, y la tensión acumulada explotó. Sus manos recorrieron mi piel con urgencia, y me sentí viva como no me había sentido en años. Con cada caricia, con cada suspiro, me hundía más en la certeza de que estaba haciendo algo irreversible. Mientras estábamos allí, involucrados, no me di cuenta de que, a cientos de kilómetros de distancia, Ricardo ya había plantado una trampa invisible, algo que me seguiría sin que yo lo supiera, listo para registrar cada uno de mis pasos en ese viaje. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando a raudales en la habitación de Diego y el lejano sonido de las risas de los empleados que ya se preparaban para desayunar. Lo primero que sentí fue un peso extraño en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. Diego seguía dormido, tumbado de lado, con el brazo sobre mi cintura. La escena era casi inocente, pero sabía que no había nada inocente en lo que habíamos hecho. Me levanté despacio, intentando no despertarlo, y volví a mi habitación con la cautela de quien cruza un campo minado. En el pasillo, me crucé con 2 compañeros de trabajo, que me saludaron con una sonrisa normal, pero a mí me parecía que lo sabían todo. En mi habitación, revisé mi teléfono. Había varios mensajes de Ricardo, buenos días, preguntándome si lo estaba pasando bien, enviando fotos de nuestro perro y un mensaje diciendo que me extrañaba. Se me revolvió el estómago. Respondí con frases cortas,
intentando sonar natural. Me duché, me puse un vestido ligero y fui a desayunar con el grupo, pero mi mente estaba en otra parte. Mientras todos hablaban del paseo en barco que haríamos ese día, yo pensaba en la noche anterior, en el contacto de Diego, en el riesgo que había corrido y en la peligrosa sensación de querer más. El viaje fue hermoso, mar turquesa, brisa fresca, música caribeña sonando suavemente en el barco. Diego siempre estaba cerca, a veces observándome desde lejos, a veces inclinándose para hacer bromas. Intenté mantener la distancia física, pero emocionalmente ya estaba atrapado. En el fondo, creía que podría sobrevivir esos días intensos y volver a casa como si nada hubiera pasado. Me aferré a esta ilusión como si pudiera controlar las consecuencias. El segundo día terminó con otra fiesta, esta vez en el salón principal del resort. Luces de neón, una pista de baile abarrotada, bebidas coloridas pasando de mano en bandejas. Intentaba mantenerme en el grupo, evitando estar a solas con Diego, pero una mirada suya bastó para hacerme ceder. Terminamos saliendo temprano de la fiesta y subiendo de nuevo a su habitación. La emoción fue más rápida esta vez, como si el simple hecho de repetirla fuera un estímulo extra. Diego me agarró por la cintura, me apretó contra la pared y la intensidad aumentó. Podía sentir cada músculo contra mi cuerpo, el calor, el olor, el sonido de su respiración agitada. Fue en ese momento que algo se me escapó de la cabeza, un detalle que no podía imaginar. En la mesita de noche, la maleta de Diego estaba abierta, y junto a ella, un pequeño objeto negro que no reconocí al instante. Quizás un cargador, quizás una batería externa. Lo ignoré. Seguí entregándome al momento, como si el mundo exterior no existiera. Al tercer día, mientras tomábamos el sol junto a la piscina, Diego comentó que un compañero lo había visto regresar tarde la noche anterior y había hecho un chiste sobre las visitas nocturnas. Nos reímos, pero por dentro sentí un escalofrío. Había montado un teatro para que nadie lo entendiera, pero un solo comentario bastó para que empezara algo. Esa noche, salimos temprano a empacar. En mi habitación, sola, me senté en la cama y pensé en Ricardo. Lo imaginé en casa, creyendo que me estaba aprovechando de él como empleada dedicada. Pensé en cuánto confiaba en mí y en cuánto estaba traicionando no solo el matrimonio, sino también la imagen que tenía de mí. Aún así, no me arrepentí de inmediato, solo una vaga inquietud que aparté de mi mente. El vuelo de regreso era al día siguiente, y ya me preparaba para volver a desempeñar el papel de esposa devota. Lo que no sabía era que, incluso antes de embarcar, Ricardo ya tenía todas las piezas necesarias para desmantelar esta farsa, y que la prueba salía directamente de mi bolsillo, sin que yo me diera cuenta. El día de nuestro regreso comenzó con un alegre ambiente de despedida entre nuestros compañeros. Todos intercambiaron fotos, prometieron verse y se rieron de momentos del viaje. Mantuve una sonrisa practicada, pero por dentro ya estaba ensayando lo que le diría a Ricardo al llegar. Pensé en los detalles para que la historia fuera convincente. Hablaría de los tours, mostraría fotos seleccionadas, comentaría sobre el calor y lo agotador que había sido el evento. Diego y yo solo intercambiamos un rápido apretón de manos en el vestíbulo del hotel, como dos colegas que simplemente se respetan. En el autobús camino al aeropuerto, miré por la ventana y sentí una punzada de nostalgia anticipada, como si me despidiera no solo del viaje, sino de esa parte de mí que se había entregado a algo prohibido. Aún no lo sabía, pero esa despedida no sería pacífica. Al llegar a Monterrey, mi maleta tardó un poco en aparecer en la cinta transportadora, y cuando por fin salí a la zona de llegadas, lo primero que vi fue a Ricardo. Pero no fue el reencuentro que había imaginado. Estaba allí, mirándome fijamente, serio. A su lado había un trípode con un celular grabando, y en sus manos, otro teléfono me apuntaba directamente. Sentí que el corazón se me aceleraba. Me acerqué, confundida, y fue entonces cuando me habló, en voz baja pero firme: «Ya lo sé todo, Juliana. Desde la primera noche». Se me secó la boca. Antes de que pudiera responder, giró la pantalla del teléfono hacia mí. Ahí estaba, imágenes nítidas del interior de la habitación de Diego, mostrándonos a los dos juntos, abrazándonos, besándonos y luego escenas aún más explícitas. No entendí cómo lo habían grabado hasta que señaló mi bolso. El rastreador y la cámara estaban ahí. Los llevaste contigo todo el tiempo. Mi mundo daba vueltas. El recuerdo de aquel objeto negro en la habitación de Diego me vino a la mente, pero no era eso. Ricardo había escondido el dispositivo en mi bolso incluso antes de irme. Lo único que hice fue llevarlo conmigo, vigilando cada habitación, cada pasillo, cada momento. Sabía dónde estaba,
con quién estaba, y tenía suficientes grabaciones para desmentir cualquier excusa que intentara inventar. Mientras aún intentaba procesarlo, me di cuenta de que no estábamos solos. Mis padres, mi hermana y 2 tíos estaban allí, mirándome con expresiones de asombro y decepción. Ricardo había llamado a todos para que presenciaran el momento. Se me hizo un nudo en la garganta. Intenté hablar, pero no me salieron las palabras. No gritó ni armó un alboroto. Simplemente dijo: «Ahora todos saben quién eres». Quería desaparecer. La vergüenza me quemaba la piel. Miré a mi alrededor y vi a los pasajeros aminorando la marcha para observar la escena, algunos levantando sus teléfonos. Era como estar en una pesadilla donde corres pero no te mueves. Ricardo apagó la cámara, se dio la vuelta y simplemente dijo que el abogado se pondría en contacto. Me quedé allí unos segundos, hasta que mi hermana me jaló del brazo y me dijo secamente: «Vámonos. Ya has hecho suficiente». Este no era el final que había imaginado para mi regreso. Era el comienzo de un colapso que aún no podía comprender. De camino a casa de mi madre, donde mi hermana me dejó sin decirme mucho, el silencio era sofocante. Me sentía atrapada en una pecera, oyendo solo el sonido apagado de mi propia respiración y el rugido del motor del coche. Intenté reconstruirlo, comprender cada detalle que se me había escapado, pero era imposible no sentir el peso de su mirada en el retrovisor. Cuando aparcamos, mi madre estaba en la puerta. No me abrazó ni me preguntó si estaba bien. Simplemente dijo, con un tono duro que pocas veces le había oído: «Tu vida acaba de cambiar, y no fue culpa de nadie más». Entré sin mirar a nadie y fui directo a la habitación de invitados. Tiré mi bolso al suelo y me senté en la cama, intentando comprender que todo esto estaba planeado incluso antes de irme. Ricardo no actuó impulsivamente. Preparó cada paso, cada pieza, esperando el momento oportuno para revelarlo todo. Cualquier ira que pudiera haber estallado en él fue reemplazada por algo mucho peor: una frialdad calculada. Y esta frialdad hirió más profundamente que cualquier grito o acusación. Esa noche, oí a mis padres hablando en la sala. Mi madre dijo que no sabía cómo se enfrentaría a la familia en la próxima reunión, mientras que mi padre, con voz grave, dijo que la vergüenza no era suya, pero que inevitablemente se desbordaría. Me acurruqué bajo la manta, sintiendo temblar todo mi cuerpo. Tomé mi teléfono para intentar contactar a Ricardo, pero ya estaba bloqueado en todas las redes y en su número. En los días siguientes, las repercusiones se extendieron. No tenía ni idea de que Ricardo compartiría los vídeos con mi familia, pero descubrí que también se los había enviado a 2 amigos cercanos, quienes ahora evitaban responderme. Una de ellas, Mariana, me envió una sola frase: «No puedo creer que le hayas hecho esto». La otra me bloqueó sin decir nada. Aún no había vuelto al trabajo, pero recibí mensajes de compañeros con enlaces a grupos de chat internos donde mencionaban mi nombre con insinuaciones y comentarios indirectos. Pasé horas repasando mentalmente cada instante en que presentía lo que se avecinaba. El rastreador en mi bolso, los mensajes de Ricardo preguntándome dónde estaba, su decisión de evitar el viaje cuando llamamos, todo estaba ahí, pero estaba tan distraída con las noticias de Diego que no me di cuenta. Y ahora, no solo mi matrimonio estaba destruido, sino que mi imagen se estaba desmoronando frente a gente que conocía desde hacía años. Al 4.º día, la abogada de Ricardo me llamó. Me dijo que ya había iniciado los trámites de divorcio, que no había bienes que repartir salvo unas pocas cosas, y que los entregaría para agilizar el proceso. No había lugar a discusión ni negociación. Era solo una formalidad para cerrar algo que, para él, ya había terminado la primera noche de mi viaje. Mientras tanto, Diego, el becario, no daba señales de vida. Ni mensajes ni llamadas. Era como si nos hubiera borrado de la memoria en cuanto aterrizó el avión. Quizás por miedo, quizás por desprecio. En el fondo, sabía que no tenía motivos para buscarme. No tenía nada que perder. Yo sí. Empecé a evitar salir de casa. Cualquier sonido del celular me hacía pensar que era otra persona juzgándome, otra persona que se distanciaba. Mis padres me trataban con la formalidad de quienes viven juntos por obligación. Y yo, que siempre había sido extrovertida, ahora rehuía cualquier conversación. El miedo a ser expuesta se volvió constante, pero la vergüenza era aún mayor. No encontraba las palabras para defenderme, porque sabía que, por mucho que lo intentara, no había justificación que borrara las imágenes que Ricardo había grabado. La semana siguiente, la presión empezó a filtrarse en mi trabajo. Recibí una llamada de mi jefa pidiéndome que asistiera a una reunión de alineación. El tono era profesional, pero percibí la tensión subyacente.
Cuando llegué, estaba con la directora de recursos humanos. Dijeron que, aunque la empresa no tenía control sobre mi vida personal, la situación estaba causando malestar entre los compañeros y afectando el ambiente laboral. No me pidieron que me fuera, pero me sugirieron que tomara una licencia sin sueldo para que se calmaran las cosas. Me fui sintiendo que había perdido otro pilar. No solo mi matrimonio y mi familia, sino también mi carrera profesional. Volví a casa y me encerré en mi habitación. Pasé horas mirando al techo, intentando comprender cómo en menos de 2 semanas había pasado de una vida estable a un estado de casi aislamiento. En medio de todo esto, empecé a pensar en lo que sentía Ricardo al planearlo todo. No sabía si solo quería venganza o darme una lección. Lo cierto es que logró ambas cosas. La forma en que montó la escena en el aeropuerto, con todos presentes y filmando, no solo buscaba exponerme, sino convertirme en un ejemplo negativo para cualquiera que pensara en hacer lo mismo. Y funcionó. Una noche, me armé de valor para enviarle una carta. La escribí a mano, expresándole mis sentimientos, disculpándome, diciendo que lo lamentaba profundamente y que al menos quería hablar. La envié al día siguiente. 2 semanas después, el sobre regresó, sellado, con un matasellos que decía rechazado por el destinatario. Esa fue la gota que colmó el vaso. Seguía insistiendo en rechazarla. Empecé a evitar incluso mirarme al espejo. Me costaba afrontar la persona en la que me había convertido. No reconocía mis propios gestos, mi postura. Lo que más me dolía era recordar cómo había subestimado a Ricardo. Creía de verdad que nunca lo descubriría, que yo controlaba la historia. Y al final, me di cuenta de que él me conocía mejor que yo misma. Mis días se volvieron silenciosos, interrumpidos solo por breves conversaciones con mi madre sobre asuntos triviales. Mi padre apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con frases cortas y directas. Diego seguía desaparecido, y en el fondo, ya no quería verlo. Representaba no solo la traición, sino también el detonante de toda la destrucción que vino después. Una tarde, recibí una notificación en mi teléfono. Era un vídeo del grupo de WhatsApp de mi antigua clase de la universidad. Lo reconocí al instante, la escena del aeropuerto, grabada desde un ángulo diferente, con un audio nítido de mi familia mirándome fijamente. Alguien escribió: "Nunca subestimes a un esposo inteligente". Cerré la aplicación y borré la conversación, pero era demasiado tarde. El vídeo circulaba por lugares que ni siquiera imaginaba. Empecé a tener problemas para dormir. Al cerrar los ojos, veía la escena del aeropuerto repetirse, como una pesadilla en bucle. Me despertaba en mitad de la noche con el corazón acelerado, como si estuviera a punto de ser descubierta de nuevo. No era solo vergüenza, sino el miedo constante de que esta historia jamás se olvidara. Con el paso de los días, me di cuenta de que mi vida se había convertido en territorio hostil. Lugares que antes eran rutinarios ahora parecían estar plagados de amenazas invisibles. Ir al supermercado, por ejemplo, se convirtió en una prueba de resistencia. Sentía miradas persistentes, susurros apagados y, a veces, sonrisas que parecían más bien ironía. No sé si todo era real o si mi mente, ya en alerta máxima, interpretaba cada gesto como un juicio. Lo cierto es que estaba constantemente tenso, esperando el siguiente golpe. Mi madre, incluso sin decirlo abiertamente, empezó a evitar salir conmigo. Decía que estaba cansada, que prefería quedarse en casa, pero yo sabía que era para evitar que la relacionaran conmigo en público. Mi padre, en cambio, mantenía una distancia emocional tan grande que parecía que viviéramos en casas separadas. Nuestra relación se limitaba a buenos días y buenas noches, sin más diálogo. Me había convertido en un fantasma dentro de mi propia familia. Fue en este clima que recibí la citación oficial para comparecer a la primera audiencia de divorcio. Leí y releí el documento, intentando asimilar cada palabra, y tuve la sensación de estar leyendo el anuncio de mi fracaso. No había lugar para la negociación ni la reconciliación. Ricardo solicitó el despido inmediato, alegando un abuso de confianza irreversible. En el espacio destinado a comentarios adicionales, escribió simplemente: "Se adjuntan pruebas". Esta frialdad me desmoronó más que cualquier insulto. Intenté buscar el apoyo de una vieja amiga, Fernanda, quien siempre me defendía en cualquier situación. La llamé, le expliqué mi versión, le conté detalles e incluso lloré. Me escuchó en silencio y me respondió: "Yu, no es que no quiera entender, es que esta vez no hay forma de defenderme". Después de eso, se despidió y nunca más me contactó. Una amistad de 10 años se desvaneció en el silencio. Mientras tanto,
En el trabajo, mi ausencia ya estaba pasando factura. Incluso con la baja sin sueldo, sabía que mi imagen estaba comprometida. Un compañero me envió una captura de pantalla de un correo electrónico interno que decía que cierto comportamiento personal estaba dañando la reputación del equipo. No mencionaron nombres, pero todos sabían a quién se referían. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. El insomnio se mezclaba con los recuerdos del viaje, pero ahora, en lugar de emoción, estaban llenos de arrepentimiento y vergüenza. Cada caricia, cada beso con Diego, se cernía sobre mi mente como evidencia de que había desperdiciado algo mucho más grande que la adrenalina de unos pocos días. Una mañana, decidí abrir una botella de vino que tenía guardada en la alacena de la cocina. Me senté en el suelo, apoyada en la alacena, y bebí directamente de la botella, intentando acallar mis pensamientos. Recordé la cara de Ricardo en el aeropuerto, sin lágrimas, sin gritos, solo una calma penetrante que lo decía todo. Fue entonces cuando me di cuenta de que lo que más me dolía no era lo que me hacía, sino lo que no hacía. No intentaba comprenderme, no me daba espacio para explicarme, ni siquiera dejaba una puerta entreabierta. Me excluyó por completo. Con el teléfono en la mano, incluso contacté a Diego por redes sociales. Me había bloqueado el día que volvimos de viaje. No había mensajes, ni rastro de él. La conclusión era obvia. Para él, yo solo era una aventura pasajera que había ido demasiado lejos. Tumbada en la cama, miré al techo e intenté imaginar cómo sería reconstruir mi vida. No pude. Todo se sentía pesado, lento y sin color. Aún no lo sabía, pero el peor momento, el que grabaría esta historia para siempre en mi memoria, estaba a punto de suceder, y no habría cámaras de Ricardo, ni público, ni palabras. Solo estaría yo, sola, enfrentándome a mí misma. Ese momento llegó unos días después, cuando decidí que necesitaba ir al apartamento que compartíamos Ricardo a buscar algunas cosas. Llevé una maleta pequeña y las llaves, pensando que no estaría allí. El edificio era el mismo, pero se sentía diferente, como si me rechazara. El portero me miró con una expresión extraña, abrió la verja y simplemente dijo: «Te dejó un sobre». Tomé el sobre y subí las escaleras. Al entrar al apartamento, noté un olor extraño, a limpieza reciente, pero también a ausencia. Mis pertenencias estaban guardadas en cajas en la sala, etiquetadas con mi antigua letra. Él había usado papeles que guardaba en el cajón. Sobre la mesa estaba el sobre que el portero había mencionado. Lo abrí y encontré una carta breve y firme. «Juliana, cada decisión tiene un precio. Esta es tuya. No vuelvas». Sin firma, sin fecha. Eso es todo. Me quedé allí, leyendo y releyendo, hasta que las letras empezaron a difuminarse. Me senté en el suelo junto a las cajas y sentí el peso de todo sobre mí. Su ausencia en ese espacio fue más dolorosa que cualquier confrontación. Era como si hubiera borrado todo rastro de mí, excepto las pertenencias que ahora estaban listas para ser robadas. Tomé algo de ropa, un álbum de fotos viejo y una taza que usaba cada mañana. Dejé el resto atrás, como si reconociera que ya no me pertenecían. Al cerrar la puerta por última vez, sentí que no solo cerraba un matrimonio, sino una parte de mi identidad. En el ascensor, me encontré con una vecina que siempre había sido amable conmigo. Sonrió brevemente, pero no hizo preguntas. Sin embargo, antes de irse, me dijo: «Espero que te encuentres a ti mismo». No sonó ofensivo, sino más bien un reconocimiento. Estaba realmente perdido. De regreso a casa de mi madre, pasé por lugares que solíamos frecuentar juntas: el café de la esquina, el mercado donde comprábamos los sábados, la plaza donde paseábamos al perro. Cada uno me parecía un doloroso recordatorio de que esa vida ya no existía. Esa noche, tumbada en la cama, empecé a pensar en el comienzo de mi matrimonio. Recordé nuestra luna de miel en Oaxaca, las conversaciones nocturnas, los planes para el futuro. Era como ver una película cuyo final ya sabía, pero que, aún así, me hacía querer cambiar el guión. Solo que ya no había vuelta atrás. Lo único que me quedaba era afrontar que la traición no era un acto aislado, sino una secuencia de decisiones conscientes. Y ahora, cada una tenía un peso, y yo estaba solo para cargar con todas ellas. Los días siguientes se hicieron eternos como si el tiempo hubiera perdido el ritmo. Me desperté tarde, evité todo contacto con el mundo exterior y pasé horas mirando el teléfono, abriendo y cerrando aplicaciones sin leer nada. Era como si mi mente estuviera atrapada en una densa niebla, donde cada pensamiento volvía a las mismas imágenes: la habitación del hotel, el tacto de Diego, la mirada de Ricardo en el aeropuerto.
Estas escenas no se sucedían linealmente. Aparecían en destellos, interrumpiendo cualquier intento de avanzar. Mi madre insistió en que viera a un psicólogo. Dijo que no era sano vivir así, encerrada, evitando incluso a mi familia. Acepté por cortesía, pero en el fondo, sentía una resistencia casi infantil. Una parte de mí creía que no merecía ayuda, que necesitaba sentir todo el peso de lo que había hecho para quizás aprender algo de ello. Fue durante esta época que empecé a recibir mensajes anónimos en Instagram. Perfiles sin fotos, nombres genéricos, con frases como traidor o eso pasa cuando te metes con gente seria. No sé si eran conocidos, compañeros de trabajo o simplemente curiosos que vieron el vídeo. Cada notificación me hacía encoger un poco más. El mundo exterior parecía manipulado en mi contra. Un día, decidí dar un paseo por el barrio para tomar aire fresco. Al pasar por una panadería, oí a dos mujeres hablando y riendo. Una me miró y le susurró algo a la otra, quien se echó a reír. No sé si se trataba de mí, pero la sensación fue suficiente para hacerme cambiar de dirección y volver a casa. Caminar, que antes era un hábito ligero, ahora se sentía como una exposición peligrosa. Por la noche, empecé a tener sueños recurrentes en los que Ricardo giraba la pantalla de su teléfono para mostrarme las imágenes. En los sueños, a veces el vídeo no era el mismo, mostraba a diferentes personas, diferentes lugares, pero la sensación de ser captada era siempre la misma. Me despertaba sudando y respirando agitadamente, como si hubiera corrido una maratón. Diego seguía ausente, y su silencio era, en cierto modo, más llevadero que el juicio de los que se quedaban. Había sido una chispa, pero el fuego que le siguió fue obra mía. Lo que más me atormentaba era darme cuenta de que, en el fondo, yo había elegido cada paso que me había llevado hasta allí. No fue casualidad ni error. Fue una decisión tras otra. Un día, mientras tomaba un café a solas, recibí un correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos de la empresa. Me informaban que, debido a mi prolongada ausencia y al impacto negativo en la imagen de la empresa, rescindían mi contrato. El tono era frío, casi mecánico, como si simplemente estuvieran siguiendo el protocolo. Sentí una opresión en el pecho, pero no me sorprendió. Había estado esperando que llegara este momento. El desempleo trajo consigo una nueva capa de incertidumbre. No se trataba solo del problema económico, sino del estigma que arrastraba. ¿Cómo explicarían las entrevistas de trabajo por qué dejé mi anterior empresa? ¿Cómo afrontaría la posibilidad de que el entrevistador ya hubiera visto o escuchado mi historia? Con cada escenario que imaginaba, la vergüenza se convertía en un obstáculo aún mayor que la falta de oportunidades. Así que mi rutina se redujo a sobrevivir un día a la vez, sin planes ni expectativas. El futuro parecía un territorio desconocido y hostil, y aún no sabía si tendría el valor de cruzarlo. La audiencia de divorcio estaba programada para una mañana lluviosa. Me vestí con ropa neutra, me recogí el pelo y caminé sola hacia el juzgado. Ricardo ya estaba allí, acompañado de su abogado. Cuando entré en la sala, no me miró ni una sola vez. Permaneció concentrado en el papeleo, respondiendo solo cuando el juez le hizo preguntas directas. El proceso fue rápido, sin discusiones ni discusiones. Simplemente formalizamos lo ya decidido. Cada uno tomaría su camino, sin ataduras. Finalmente, el juez preguntó si había algo más que decir. Con la esperanza de asegurar al menos un último intercambio, dije que quería disculparme en persona. Ricardo, sin mirarme aún, respondió, no hay nada más que decir. Fue como un portazo, cerrando de golpe cualquier posibilidad de reconciliación. Salí del foro con tal sensación de vacío que tuve que parar en una cafetería a respirar. Miré por la ventana a la gente pasar apresurada, siguiendo con sus vidas cotidianas, sin darme cuenta de que, para mí, todo parecía haberse detenido. Tomé un sorbo de café y me di cuenta de que incluso el sabor había cambiado. Nada sabía igual. En los días siguientes, terminé de mudar mis pertenencias a casa de mi madre. El apartamento que compartía con Ricardo quedó solo como un recuerdo, un lugar al que no podría volver ni aunque quisiera. Empecé a considerar mudarme a otra ciudad, quizás a un lugar donde nadie conociera mi historia. Pero no se trataba solo de escapar de los demás. Tenía que lidiar conmigo misma, y eso no cambiaría con la nueva dirección. Una tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Era la hermana de Ricardo. Dijo que no llamaba para discutir ni humillarme, sino para pedirme que no intentara contactarlo de nuevo. Dijo que estaba bien, rehaciendo su vida, y que no quería que nada le recordara lo sucedido. Le di las gracias con la voz entrecortada y le prometí respetarla.
Al colgar, me di cuenta de que sería fácil cumplir esa promesa, porque no había nada que yo pudiera ofrecer o decir que cambiara la historia. Con el tiempo, me distancié cada vez más de todo lo que me conectaba con el pasado. Borré fotos, evité lugares, incluso cambié mi número de celular. Pero por mucho que lo intentara, había algo que no podía borrar: la memoria colectiva. El vídeo del aeropuerto seguía circulando, y de vez en cuando descubría que había reaparecido en algún grupo o red social. Por mucho que pasara el tiempo, permanecía, una marca permanente. Empecé a comprender que la reconstrucción no se lograría borrando lo sucedido, sino aprendiendo a vivir con ello. Y esta aceptación fue lenta, dolorosa y llena de contratiempos. Algunos días podía levantarme de la cama y hacer pequeñas cosas. Otros, todo me parecía demasiado. Lo que me sostenía era la esperanza, aunque frágil, de que algún día la gente dejaría de definirme solo por ese error. Han pasado meses desde aquella mañana en el aeropuerto, pero la escena sigue grabada en mi mente como si hubiera sucedido ayer. Cierro los ojos y aún veo a Ricardo allí de pie, con frío, celular en mano, mientras las imágenes que grabó me exponían a la vista de todos. Siento el mismo frío en el estómago, oigo los murmullos de la gente a mi alrededor, noto las miradas cruzadas. Es como una herida abierta que nunca sana, que palpita cada día. Haga lo que haga, nada podrá borrar ese momento. Desde entonces, mi vida se ha convertido en un pasillo estrecho, sin ventanas ni salidas. No hago planes, no creo expectativas. Simplemente existo. Cada día es igual al anterior, una repetición agotadora que me recuerda que yo mismo lo destruí todo. Las pocas conversaciones que aún mantengo con conocidos son superficiales, y siento el peso del juicio incluso en el silencio. Evito los lugares concurridos, evito encontrarme con cualquiera que pueda reconocerme. El arrepentimiento no es un visitante esporádico, vive conmigo. Me despierto y duermo con la devastadora certeza de que elegí cada paso que me llevó al final. No puedo culpar a nadie más que a mí mismo. Cada vez que acepté una sugerencia de Diego, cada mensaje que respondí, cada encuentro que pude haber evitado, construí, con mis propias manos, el escenario que me destruyó. Y ahora pago el precio cada día, sin descanso. La vergüenza es como una segunda piel. Por mucho que intente ocultarla, siempre está ahí, pegada a mí. Ya no sonrío de verdad. Cuando hablo con alguien, es como si interpretara un papel, intentando parecer normal, pero por dentro todo es gris. Ya no tengo ganas de hacer nada que antes me alegraba, porque todo parece falso comparado con el vacío que he dejado en mi vida. Mirar atrás es un ejercicio cruel. Puedo ver claramente los momentos en que pude haberme detenido, cuando aún tenía tiempo para preservar lo que tenía con Ricardo. Pero no lo hice. Me engañé pensando que solo era una aventura, que nada se me escaparía de las manos. Creí ser más inteligente que cualquier sospecha. Y ahora vivo asfixiado por la certeza de que fui ingenuo, egoísta y cobarde. No sé si Ricardo actuó para destruirme o simplemente para protegerse. Quizás fueron ambas cosas. Pero lo que hizo fue definitivo. No dejó lugar a disculpas ni explicaciones. Me quitó cualquier posibilidad de retorno, y la forma en que me expuso me impidió seguir adelante sin llevar la marca de un traidor. El vídeo sigue circulando, y cada vez que reaparece, es como si me transportara a ese día. No importa cuánto tiempo pase, sigue siendo un recordatorio vivo de mi fracaso. Hoy vivo sola, pero no por elección propia. Es un aislamiento forzado, impulsado por la vergüenza. El apartamento es demasiado pequeño y silencioso, y este silencio me asfixia. Por la noche, me acuesto en la cama, y la oscuridad me engulle junto con mis pensamientos. Lo reviso todo en mi cabeza, intentando comprender cómo llegué a este punto, y la respuesta siempre es la misma. Quise y lo hice. Mi relación con mi familia no se ha recuperado. Hablamos lo mínimo, como desconocidos con un lazo de sangre. Mis padres todavía me miran con una tristeza que ya no puedo soportar. Sé que decepcioné no solo a Ricardo, sino a todos los que creyeron en mí. No hay consuelo real. No hay luz al final del túnel. Solo el eco constante de un error incorregible y la certeza de que la persona que fui nunca volverá a existir. Vivo cada día con la sensación de que cumplo una condena que yo mismo escribí, y la condena es perpetua. Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Además, ayúdanos a llegar a más gente y a formar una comunidad. Aprovecha y mira una de las historias que aparecen a continuación sobre nuevos casos de traición y venganza. Hasta la próxima historia.